solo por Radio Tele. Estamos de regreso aquí en Día por Día. Le agradecemos muchísimo a nuestros compañeros por este espacio político tan interesante que siempre nos traen cada viernes, pero nos cambiamos de tema radicalmente y bueno, también les recuerdo nuestra línea telefónica 443-232-2912 al 14 y también nuestras redes sociales entre a Grupo Radio Tele en Facebook y tanto en la línea como en redes sociales usted puede escribirnos ahí que quiere ir al zoológico, ya sabe, las cortesías están esperándolo para que pueda disfrutar este espacio. Y bueno, nos vamos con nuestro siguiente invitado y nos vamos a la parte de la salud mental, una parte muy importante y ahora que está la norma 035, pues hay muchísimos puntos que debemos de tratar y debemos de conocer sobre lo que tiene que ver con la violencia laboral. Y para hablar de ello está con nosotros el psicólogo César Mendoza. Bienvenido a Día por Día. Hola, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Pues cuéntanos acerca de esta violencia laboral y de qué manera esta norma puede prevenir estos riesgos. Sí, precisamente antes de entrar de lleno al tema de la violencia, tendríamos que conocer un poco el marco, ¿no? En donde está inmersa en esta norma precisamente la 035, que entró en vigor apenas el año pasado, en octubre, alrededor de octubre del año 2019, ya entró en vigor y aplica para todas las empresas, sean estas pequeñas, desde 1 o 2 trabajadores hasta las más grandes. ¿De qué es lo que nos habla? Prevención de riesgos psicosociales en el trabajo. ¿Qué son estos riesgos psicosociales? Pues bueno, pueden ser todo el tipo de acciones que se puedan llevar a cabo en una organización, en una empresa, que impacten de manera negativa y que puedan producir algún trastorno de la ansiedad, trastorno del estrés y este tipo de manifestaciones no orgánicas de las enfermedades, ¿no? Que pueden estar derivadas precisamente de las funciones que están realizando en su trabajo, de la carga laboral, de las jornadas del trabajo, de todos esos factores que, digamos, que forman parte del desempeño de una persona en sus lugares de trabajo, pero también que pueden estar derivadas precisamente de la violencia laboral. ¿A qué se le denomina violencia laboral? Porque igual a lo mejor muchas personas o muchos empresarios no saben que ciertas condiciones de trabajo o incluso ciertas cargas pueden predisponer a este tipo de violencia. Y además porque estamos muy acostumbrados a ellas. Así es, las vemos ya como algo tan normal que, por ejemplo, en algunas descripciones de puestos o cuando nosotros estamos buscando, ¿no? en el anuncio clasificado algunas vacantes, ya dicen de antemano que las personas tienen que tener tolerancia a la frustración, ¿no? Por ejemplo. Eso ya de ahí de antemano nos da una idea de lo que esperan de nosotros es de que podamos tener, pues, precisamente una tolerancia hacia el estrés, ¿no? Que obviamente que va aunado a ese puesto de trabajo. Es decir, lo vemos ya como algo tan normal que incluso las descripciones de los puestos pues ya van teniendo esas características. Pero desafortunadamente pues ha desencadenado a lo largo del tiempo pues toda esta serie de problemáticas, ¿no? En el ámbito psicológico por parte de las personas y que pues no se le había prestado suficiente atención. Sabíamos, ¿no? De antemano que estaban ahí, que estaban presentes, pero afortunadamente ahora, con la implementación de esta norma, pues esperamos prestarles un poco más de atención. ¿Cuáles pueden ser algunas características, conductas o condiciones de la violencia laboral? Así es. El acoso, el hostigamiento, las humillaciones. Ese son el tipo de conductas así como que más claras. ¿Qué podemos entender como el acoso o el hostigamiento? Como este tipo de conductas en donde por a lo mejor la posición de poder o de autoridad que tengo en la empresa, pues entonces empiezo a descalificar, empiezo a devaluar, empiezo a discriminar incluso a mis trabajadores. Y todo eso, pues obviamente que va a traer como una repercusión, pues una carga de ansiedad, una carga de estrés, o que la persona simplemente no se pueda adaptar a su lugar de trabajo. Esas son condiciones que Y no forman solo parte no de esto. adaptar, sino que incluso puede fallar en el trabajo que le están proponiendo porque no se siente capaz de poder sobrellevarlo. La diferencia, por ejemplo, entre el acoso y el hostigamiento está simplemente entre quienes se da. Nosotros podemos recibir o tener ese intercambio de acosamiento
entre nuestros mismos pares, ¿no? Entre nuestro mismo equipo de trabajo, que pues ya no quiero capacitar a la otra persona, ¿no? Pues simplemente pues para que no aprenda, ¿no? Para que no desempeñe bien sus labores, para que lo corran, ¿no? Entonces, a veces estamos ahí constantemente como que aplicándole este tipo de actos, ¿no? A nuestros compañeros precisamente pues, para que no puedan desempeñarse mejor, ¿no? En su lugar de trabajo. Y no solo eso, sino que para que no se sientan a gusto, ¿no? Un ambiente en donde se sientan pues que tienen la posibilidad de tener logros, ¿no? De tener un crecimiento dentro del lugar de trabajo. Y el hostigamiento, ese es el que se da entre los puestos de autoridad, como entre los jefes, los directivos, incluso los dueños, ¿no? De estas empresas con sus trabajadores. Y esto es muy interesante porque no nada más nos vamos a la parte sexual, que es lo que creemos que entra en la violencia laboral, sino que va desde que no puedas ir avanzando hasta esta parte que ya todos conocemos del hostigamiento sexual. Pero ¿cómo es que podemos empezar a detectarlo y podemos empezar a tratarlo? Porque también esto ya genera también un desgaste en la persona y no únicamente es como de forma legal voy a actuar, sino que hay que actuar de manera psicológica. Sí, aquí hay que hacer una distinción muy puntual con relación al tema del acoso sexual que mencionas, porque no es algo que contemple la norma en sí, la norma 035, porque tiene otros procedimientos, ¿no? Otros procesos por los cuales se les lleva, ¿no? A este tipo de denuncias. De forma particular, la norma 035 se enfoca en estos aspectos que tienen que ver con más los trastornos psicológicos. ¿Cómo lo podemos detectar o cuáles pueden ser algunos síntomas? A lo mejor nosotros lo tenemos más claro en nuestra vida cotidiana, pero básicamente es cuando se trata de trastornos de ansiedad, que empezamos a tener algunas manifestaciones físicas, ¿no? Incluso que tenemos dificultad en nuestra respiración, que comenzamos a sudar, ¿no? A lo mejor estamos ante nuestro jefe, estamos ante un superior nuestro y empezamos a ponernos nerviosos. ¿Por qué tendríamos que ponernos nerviosos, ¿no? Si tiene una posición de autoridad esta persona, este sujeto, sin embargo, pues finalmente los objetivos de la empresa pues son los mismos para todos, ¿no? Todo lo que buscamos o lo que queremos es que nuestra empresa crezca, que sea productiva, que tengamos un buen desempeño. Entonces, si yo empiezo a poner nervioso, ¿no? Empiezo a sudar frío porque ya me mandaron a llamar a la oficina del director, o incluso ya me mandaron a llamar a recursos humanos, entonces empezamos ya a imaginarnos, a recrear, ¿no? Este tipo de pensamientos que hoy en un estado emocional que nos afecta negativamente, ¿no? La parte de la ansiedad, la parte del estrés. No es que la Secretaría del Trabajo, la norma esté creada con la intención de castigar, ¿no? A las empresas o a los patrones o a los directivos porque estresen a sus trabajadores, o tampoco significa que los trabajadores pues ya vamos a poder denunciar o vamos a poner una demanda con nuestros jefes porque me siento estresado. Esos son los síntomas, es digamos que el resultado final de ciertas condiciones que se encuentran presentes en mi lugar de trabajo que pueden llevar a eso, o que pueden derivar en ansiedad, o que pueden derivar en estrés. Pero no es eso lo que se va a castigar, ¿no? Propiamente, sino que lo que se va a supervisar, al menos por parte de la Secretaría del Trabajo, que lo van a empezar a hacer ya a partir de este año, es precisamente que estén las condiciones más adecuadas, más idóneas, para que cualquier persona, sea quien sea, si es una persona de un nivel de línea, un nivel de trabajo más de base, o si son jefes, o si son directivos, que todos, independientemente de esto, tengan la posibilidad de desempeñarse en un ambiente de trabajo, en un lugar pues mucho más armónico. Claro. Eso es lo que se busca finalmente. Entonces, esa es como la intención, a final de cuentas, de la implementación de esta norma y lo que tratamos como de evitar. Ok, ¿qué se tendría que supervisar para prevenir estos riesgos psicosociales? Esto es muy importante que se haga a través de agencias especializadas para este fin. Como los jefes, los directivos, forman parte a lo mejor de la misma dinámica que ya han venido pues generación tras generación adoptando, pues obviamente que es muy difícil que ellos por sí mismos a lo mejor puedan empezar a establecer, primero a determinar cuáles pueden ser los factores más importantes de riesgo y luego empezar a tomar decisiones al respecto. Sí es muy importante que sea una agencia externa la que venga a que nos haga una evaluación, que esto se debe en un diagnóstico para determinar, ok, bueno, lo que principalmente a lo mejor en este lugar de trabajo son las jornadas laborales, lo que está impactando más significativamente en nuestros trabajadores, entonces eso nos llevaría a tomar acciones al respecto concretamente sobre eso.
A lo mejor no necesariamente tiene que ver con las relaciones entre las personas, entre los compañeros del equipo de trabajo, porque eso no es a lo mejor a final de cuentas lo que está impactando. A lo mejor no hay casos de hostigamiento, ni casos de violencia o de maltrato hacia los trabajadores, es simplemente la cuestión de las jornadas de trabajo, de las cargas de trabajo que tiene cada persona, de las responsabilidades, y eso nos va adentrando un poco también al hecho de que muchas de estas situaciones o condiciones se generan porque no tenemos esta cultura de elaborar nuestras políticas y nuestros procedimientos internos en las empresas que nos lleven un poco a aclarar, ¿no?, a minimizar estas condiciones. Claro, si alguien se siente, con alguna de estas situaciones de estrés y que podemos llegar a tratarlos de la mano de un psicólogo, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, directamente conmigo se pueden acercar al teléfono 44 33 51 17 89 o también a través del Colegio de Psicólogos de Michoacán, con quien estamos simplemente como una manera de apoyar tanto a los trabajadores como a las empresas algunos talleres específicamente relacionados a la norma 035, que es la prevención de riesgos psicosociales, y además también creando una línea de denuncia para que a través de ella a castigar, ¿no?, a los patrones, sino al contrario, nosotros vayamos a algunos mecanismos, algunas evaluaciones o algunas intervenciones para que las condiciones laborales pues se puedan mejorar en esos lugares. Claro, excelente. Pues muchísimas gracias a nuestro querido psicólogo César Mendoza por la oportunidad A ustedes, y sobre todo de gracias. estos temas de interés para todo nuestro público. Y con estas recomendaciones nosotros nos vamos rápidamente a una pausa, regresamos en breve. Estás aquí en Día por Día.